Bienvenidos a otro video. Si ven de que no, pero Alberto anda manejando con la misma ropa, no se bañó. No, sí, lo que pasa es que he grabado dos videos. Hay un tema, he grabado dos videos el mismo día, pero este video tiene que ver con una situación que ha pasado esta semana y que yo no es que no le he prestado atención, sino que he preferido esperar que los acontecimientos se desarrollen para poder tener suficientes elementos de juicio y compartir con ustedes mi opinión. Estaba abierta la puerta. Mi opinión sobre esto. Estoy hablando de lo que aconteció hace un par de días en el metro de Nueva York, exactamente en Brooklyn, cerca de la calle 36, en la línea N, donde hubo un tiroteo, bombas de humo, una explosión, un tipo vestido con ropa de constructor y que llevaba una máscara de gas de como indumentaria con la que andaba vestido. Tiró una ronda enorme de disparos, hirió a 29 personas, algunos de ellos muy graves. Ese es el último número que pude revisar en el día de hoy. Hoy el New York Post, que es, como siempre digo, uno de los periódicos de la ciudad de Nueva York que yo leo. También leo el Daily News y como el New York Times es de pago, pues prefiero leer AM New York, que es gratis también. Bueno, pues son algunos de los periódicos que yo reviso de la ciudad de Nueva York, y aunque es un medio que tiene una forma muy particular de tratar la noticia, también ellos cumplen con ciertos estándares periodísticos que lo que ellos publican, pues obviamente todo hay que tomarlo con pinza en el día de hoy. Dicho esto, esa situación en Estados Unidos, estos tiroteos, este tipo de acciones en Estados Unidos son muy comunes. Y veía a alguien ayer decir que en Estados Unidos los tiroteos son cosa de blancos. Bueno, en Estados Unidos eso no es del todo cierto. El 52% de los tiroteos masivos que se han producido en los últimos 120, de los 126, el 52%, 126 o más, el, uh, el 52% de ellos han sido perpetrados por blancos. Pero otro porcentaje bastante alto, un 18% de ellos, más de un 18%, ha sido perpetrado por negros. Y si nos vamos a las estadísticas, hay también perpetrados por latinos. El caso de el que pasó en una escuela del condado de Broward, en la Florida, fue un jovencito de ascendencia latina. Blanco, sí, hay muchos blancos latinos. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, eso es un tema que discutir, cuáles son las razones por las que en Estados Unidos pasa tanto esto y no pasa esta misma vaina en otros lugares. Yo creo que eso es tema para otro día, porque ni siquiera los mismos americanos han podido explicar esto. Darle una connotación racial, decir que, o afirmar eh, que las estadísticas de tiroteos, o que los tiroteos son cosa de blanco solamente, es retorcer completamente, retorcer un hecho lamentable, un hecho penoso como el que ha sucedido en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es mi punto en toda esta vaina? ¿Cuál es el punto que yo quiero plantear en todo esto? Es el serio problema que hay en Estados Unidos, serio problema que hay en ese país de salud mental. La salud mental en Estados Unidos es un tema de verdad que
está bastante descuidado. Está muy descuidado. Y en el caso de... Déjame ver si esta mierda se arregla ahí. Ok. En el caso de este hombre que estamos hablando de un tipo que tenía años dando señales de que tenía serios problemas mentales, de que había sido víctima de la exposición a unas ideas muy locas sobre el tema de el racismo sistémico. A ver si esta vaina se arregla ahí. No hay forma, no hay forma, Jonathan. Esto yo no sé por qué, después que yo compré esta guagua, aquí los videos me salen con esa iluminación. Pero en el caso particular de este tipo, el New York Post publica lo siguiente. El sospechoso Frank James estaba arrojando odio racista desde antes del tiroteo en el metro de Brooklyn. Dice la nota, firmada por Miranda Divina, dice: ¿cómo se radicalizó Frank R. James, el aparente nacionalista negro, arrestado por el ataque al metro del martes? Las diatribas en las redes sociales del sospechoso de 62 años revelan a un hombre consumido por el odio hacia los blancos y convencido de una inminente guerra racial. Oh, Jesús negro, por favor, mata a todos los blanquitos, fue un meme que publicó. No es muy elogioso con los hispanos, los asiáticos y su propia raza, y afirma haber tenido problemas de salud mental a largo plazo. Las 29 víctimas del tiroteo del martes eran una mezcla multicultural, como era de esperar en un metro abarrotado en hora pico. La policía dice que James detonó granadas de humo antes de disparar 33 tiros en el tren N con destino a Manhattan. La policía encontró una hacha, 3 cargadores de municiones, fuegos artificiales y gasolina. Es un milagro que nadie haya muerto. Pero sean cuales sean sus problemas psiquiátricos, James se parece mucho a otros asesinos ideológicamente obsesionados con la identidad que han surgido desde el movimiento racial Black Lives Matter y Antifa de 2020 y el discurso de odio que ha desatado. Al igual que Darrell Brooke Jr., quien supuestamente estrelló su automóvil contra el desfile navideño de Waukesha en noviembre pasado, y Noah Green, el adherente de la Nación del Islam que embistió a la policía del Capitolio en abril pasado en un ataque que rápidamente se quedó sin memoria. James defendió la ideología rancia y racista de la supremacía negra, una vez conocida oficialmente como extremismo de identidad negra, que el FBI y otros expertos legales nos han asegurado que no existe. De hecho, hay una intención desde quienes están llamados a velar por la seguridad de los americanos en Estados Unidos de lavarle la cara a todo esto y decir: no, eso no es extremismo, eso no es racismo, eso no existe, el supremacismo negro no existe. Bueno, sigo leyendo. Ideología extremista. James publicó material en las redes sociales vinculado a ideologías extremistas de identidad negra, incluida la Nación del Islam, las Panteras Negras, el Ejército de Liberación Negro, BLM, y una imagen del asesino de policías nacionalista negro, Micah Johnson. Los blancos y los negros, como nos llamamos a nosotros mismos, no deberían tener ningún contacto entre sí, despotrica James en uno de los cientos de videos que tenía publicados en YouTube, en un canal con el nombre de usuario Prophet of Truth 88, del cual la policía tomó una captura de pantalla para identificarlo como sospechoso y que fue eliminado de YouTube el miércoles. YouTube vive jodiendo y azarando, me tiene a mí hasta la coronilla y a un montón de gente, azarando con lo que uno dice aquí. Pero un tipo como este tiene años diciendo atrocidades y YouTube ni se entera. En otro video, llora por la noticia de que la nueva juez de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, está casada con un hombre blanco a quien describió como el enemigo.
Escuchas a los negros, inspirado en Jackson, decir: mi hija soñando con ser parte de algo que no quieres que tú seas parte de eso. No eres blanco, no eres europeo. Quieres imponerte a esta gente y te van a matar, dijo el tipo. James, fanático de CNN, en muchos de sus videos aparecía frente a un gran televisor sintonizado el canal de cable de izquierda. Sus quejas contra los blanquitos podrían ser arrancadas de los teleprompters de cualquiera de los anfitriones racistas de CNN y MSNBC. La única diferencia entre el odio racial deshumanizante que arroja el comentarios de Joy Reid, que es una comentarista de MSNBC, que es una demente, está completamente loca. Cuando se burla de las lágrimas blancas y argumenta que a los estadounidenses solo les importa la guerra en Ucrania porque las víctimas son blancas y en su mayoría cristianas. Es que James defiende violencia. Quiero matar a todo el que esté a la vista, dice en un video. Estos hijos de puta blancos, esto es lo que hacen, dice en un video sobre la invasión de Ucrania, afirmando que presagiaba un genocidio negro en Estados Unidos. En última instancia, al final del día, se matan y cometen genocidio unos contra otros, que creen que la van a hacer, que creen que le van a hacer a tu trasero. También critica al alcalde Adams. Dice que los negros que no se perciben a sí mismos como víctimas obtuvieron un doctorado, carrera y lindos zapatos. Recibiste una educación, pero ahora solo eres una copia al carbón de las personas que te convirtió en esclavo. Está ahí para servir a estos hijos de pi. Dice de la gente blanca, dice: no sé qué tal bien intencionado puede ser, porque si miras la historia de los negros en este país, cuando realmente estuvieron con nosotros, estuvieron ahí para nosotros, cuando realmente necesitábamos, no se pusieron de nuestro lado hasta que empezaron a levantarnos. En otra diatriba dice que quería ver morir gente junto enfrente de su cara, de su maldita cara, de inmediato. La policía de Nueva York dijo que a las pocas horas que el ataque del metro no era, eso dice la directora de la policía de la ciudad de Nueva York, que es negra y feminista, no era terrorismo, pero ciertamente pareció un ataque terrorista de un lobo solitario motivado por una ideología odiosa. Efectivamente, en una conferencia de prensa el miércoles, el fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace, dijo que James había sido acusado de un delito federal de terrorismo. En ese mismo comunicado, el FBI refutó los informes de que James estaba en alguna lista de vigilancia y dijo que los agentes no lo habían investigado previamente. ¿Me están oyendo? Tal vez si el FBI no hubiera desperdiciado tanto esfuerzo persiguiendo los engaños de la supremacía blanca, atrapando a los partidarios de Trump e investigando informes falsos de sogas en los garajes de NASCAR, podrían haber estado mejor ubicados para notar las diatribas llenas de odio de James en las redes sociales durante años. Solo una idea, pero tal vez el FBI no debería permitir que la opinión y la política de élite dicten dónde coloca sus recursos. No hace mucho tiempo que la división antiterrorista del FBI reconoció que la ideología extremista de identidad negra era una amenaza para terrorismo interno. En un informe fechado el 3 de agosto de 2017, la oficina citó la masacre de 5 policías en 2016 por parte de Micah Johnson durante una protesta de Black Lives Matter en Dallas. Según los escritos del diario de Johnson y las declaraciones a la policía, parecía haber sido influenciado por la ideología de extremista de identidad negra, dice el informe del FBI. El FBI evalúa que es muy probable que las percepciones de la brutalidad policial contra los afroamericanos provocaron un aumento de la violencia letal premeditada y de represalias contra las fuerzas del orden, y muy probablemente servirán como justificación para tal violencia. La reacción violenta fue inmediata, con los medios y activistas acusando al FBI de racismo. No existe tal cosa como el extremismo de identidad negra, dijo en la congresista Kristen Clark, presidenta del Comité Nacional de Abogados por los Derechos Civiles bajo la ley. No es una amenaza real. En cuestión de meses, la oficina había abandonado el término extremismo de identidad negra, y el director del FBI, Christopher Wray,
le dijo al Congreso en 2019 que lo que podría llamarse violencia supremacista blanca estaba detrás de gran parte del terrorismo doméstico. El Centro de Políticas de Seguridad, un grupo de expertos conservador con sede en Washington, afirma que el FBI estuvo bajo presión política del caucus negro del Congreso y los medios de comunicación de izquierda para eliminar la categoría de extremismo de identidad negra como una motivación potencial para el terrorismo. Según Kyle Schindler, director de Seguridad Nacional y Contraterrorismo, dijo, el FBI, el DHS y otros elementos de la comunidad de inteligencia han minimizado rutinariamente el riesgo potencial de violencia por parte de los extremistas de la identidad negra. Como resultado de esta presión política, se han realizado estudios y capacitación mínimos para educar a las fuerzas del orden sobre las complejidades del pensamiento extremista de identidad negra y sus diversas tensiones e idiosincrasia, escribió en un artículo publicado el miércoles. En cambio, la tendencia es negar que tales ataques tengan motivaciones políticas y por lo tanto negar cualquier ángulo de terrorismo para una mayor investigación. ¿Qué tal si la aplicación de la ley simplemente hace su trabajo sin doblegarse a las políticas de la identidad? Termina diciendo. ¿Qué tal reconocer que el discurso de odio racista tiene potencial de radicalizar a las personas desquiciadas sin importar quién sea el objetivo previsto? ¿Qué tal si todos los que están en una posición de influencia desde el presidente para abajo dejan de explotar la división racial para obtener capital político? ¿Qué tal si admitimos que Estados Unidos es el país multirracial más equitativo y acogedor del mundo y nos gustaría que siga siendo así? Termina diciendo quien escribe este extenso trabajo en el periódico New York Post. Y yo termino diciendo en este video sobre este tema, que visto lo que ha pasado y muchas veces lo he señalado acá, estamos en una situación de bombardeo y de locura, que nos está llevando a la locura el bombardeo que estamos recibiendo de parte de personas que nos quieren enfrentados a nosotros porque enfrentarnos le genera capital político. Y luego que ocurren situaciones donde la instigación de división y de odio que ellos han ejecutado, han llevado a cabo durante años, trae consecuencias lamentables, y tal vez no tan lamentables como muertos, que no fue este caso, pero pudo haber sido así. Empiezan entonces a tratar de lavar la cara. Y puede ser posible que haya una vinculación, digo yo, posible también, porque estamos ya en el terreno de la especulación, entrando ahí, que haya una intención de que mientras más divididos estemos, mejor nos puedan controlar. Y en el caso de Estados Unidos, que viene discutiéndose el tema del acceso a las armas de fuego y que el día antes exactamente de esto, el presidente Biden anunció una serie de medidas para limitar el acceso a armas de fuego, controlar o rastrear a quienes compran y cuál es el background de quienes compran armas de fuego en Estados Unidos. Es posible que todo esto sirva para ponerle una cama de lechuga a este enorme y podrido pescado que buscan ellos servirnos como alimento, que es el control. Y qué más fácil de controlar una población que dividida y desarmada. En el caso de esta situación en Estados Unidos, esto es consecuencia de años y años y años de la repetición de un discurso, de la creación de unas ideas y unos planteamientos que han llegado a corromper la mente de muchos negros en Estados Unidos. Son gente que están la mayoría del tiempo de mal humor. No sé, sí, no es fácil. Han tenido que vivir 1000 tragedias. Es cierto, lo entiendo. Pero carajo, la vida no puede quedarse empantanada en las tragedias del pasado a aquellos que estamos tratando de vivir un mejor presente. Lo que está pasando en Estados Unidos y que ellos tratan de exportar a otras partes, que ahora en República Dominicana también está tomando lugar este discurso de primero victimista, segundo revisionista y tercero divisionista de
Yo creo que dije la primera y la segunda fueron la misma mierda. Pero sobre todo un discurso racista que busca sembrar en el seno de sociedades que no tienen ciertos problemas o situaciones que no tienen que ver nada en absoluto con lo que está pasando en ese país. Yo creo que República Dominicana tiene que observar, tenemos que ver, y eso es lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ver de forma objetiva y crítica lo que está pasando. Para que cuando observemos a individuos que vengan, que empiecen a esgrimir argumentos similares a los que se esgrimen en Estados Unidos sobre temas similares, podamos nosotros entender y refutar de forma clara las mentiras con las que busquen tratar de dividirnos en nuestra sociedad. Estados Unidos, lo he dicho ya en varias ocasiones, es un país que lamentablemente está enfermo. Hay una situación de confrontación y de división en muchísimos aspectos que está llevando a que los políticos cada día más se radicalicen en ciertas posiciones. Tanto los demócratas que se quieren vender como los buenos y que no lo son, como los republicanos que han minimizado el efecto adverso que esto pueda tener a largo plazo en la sociedad americana. Solo hay un pequeño grupo dentro de ese partido que ha entendido y sabe de las perversiones que son capaces los demócratas con tal de ganar control político y poder en ese país. Y eso es algo que es muy de los americanos. Eso no debería ser un tema que nos ocupe en República Dominicana como buscan imponérnoslos acá en nuestro país. Nos vemos en un próximo video.